Si crees en el rapto de la iglesia, mira este video inmediatamente. Cuando se trata de la tribulación que sobrevendrá al mundo durante el reinado del anticristo aquí en la tierra, muchos cristianos inmediatamente piensan en el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento apocalíptico en el que Jesucristo reúne a su iglesia. Esto genera un gran debate dentro del cristianismo, no sobre el rapto en sí, sino sobre cuándo sucederá. Algunos eruditos creen que el rapto ocurrirá antes del periodo de la tribulación. Otros creen que sucederá a mitad de ese periodo, después de 3 años y medio. Y el tercer grupo cree que los cristianos soportarán todo lo que sucederá durante el reinado de 7 años del anticristo aquí en la tierra. La verdad es que muchas personas no saben mucho sobre el arrebatamiento y terminan creando confusión sobre los eventos del fin de los tiempos. Por lo tanto, en este video presentaré los diferentes puntos de vista sobre el arrebatamiento de la iglesia y al final compartiré mi opinión sobre este asunto, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte que reacciones siempre a nuestros videos y que no te pierdas ninguno de ellos. He estado compartiendo videos acerca de la oración, acerca de la fe, para ayudarte en tu caminar con Dios y sobre todo de los últimos tiempos. Así que ven a caminar conmigo todos los días en estos videos, ¿de acuerdo? Empecemos. La primera interpretación es la pretribulacionista. Esta línea de pensamiento cree que la iglesia de Cristo será arrebatada antes de la gran tribulación. Para este grupo de cristianos, antes de que el anticristo promueva un gran acuerdo de paz entre las naciones y entre las 3 grandes religiones del mundo y se convierte en el hombre más popular del planeta, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo y lo han reconocido como Señor y Salvador serán arrebatados repentinamente al cielo y serán librados del sufrimiento que vendrá. Hay varios pasajes de la Biblia que, según este grupo de personas, apuntan a este tipo de arrebatamiento. Uno de los argumentos más fuertes es que los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis mencionan a la iglesia de Cristo 19 veces. Pero del capítulo 4 al 19 no se habla de la iglesia, sino que se enfoca en la gran tribulación que estará sucediendo en el futuro aquí en la tierra. Además, la promesa que Jesús hizo a la iglesia de Filadelfia es también uno de los fundamentos de este pensamiento. Lea conmigo lo que está escrito en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis, que dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Note que Jesús dijo: yo os guardaré de la hora de la prueba, y no en la hora, es decir, durante la tribulación. El apóstol Pablo también tiene enseñanzas que apuntan a este arrebatamiento antes de la gran tribulación. Lo menciona al menos 2 veces en su primera carta a los tesalonicenses. La primera vez es en el capítulo 1, versículo 10, y la segunda vez es en el capítulo 5, versículo 9. En ambas ocasiones, el apóstol afirma que Jesús nos librará de la ira venidera, pues Él no quiere que pasemos por ese momento difícil, sino que seamos salvos. El apóstol Pedro también mostró que Dios librará a su pueblo de este tiempo de juicio, y así como salvó a Noé del diluvio y a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Veamos qué dijo en el capítulo 2, versículo 4 al 9. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Otra creencia crucial sostenida por los pretribulacionistas es que los israelitas no son parte de la iglesia de Cristo,
ya que no le reconocen como el Hijo de Dios. Por tanto, ellos pasarán por la gran tribulación. Quienes permanezcan fieles a Dios durante la tribulación y se entreguen a Jesús, enfrentarán persecución, pero serán salvos cuando Cristo regrese con su iglesia. Veamos lo que sucederá según lo dijo el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Miren esto, hermanos. Si todos los santos, es decir, los cristianos, vienen con Jesús para salvar a Israel y derrotar el mal, significa que la iglesia ya habrá sido arrebatada de antemano. La segunda interpretación es la visión tribulacionista media o mid-tribulacionista. Los tribulacionistas medios sostienen la creencia de que la iglesia pasará hasta la mitad de la tribulación. El argumento principal es que la iglesia necesita ser probada y pasar por adversidades para demostrar su fidelidad a Dios. Esta interpretación encuentra base bíblica en diferentes pasajes que hablan de la iglesia soportando la tribulación, junto con otros eventos del tiempo del fin. Así como los apóstoles del pasado sufrieron severa persecución y no negaron su fe, los mid-tribulacionistas se basan en dos pasajes bíblicos principales. El primero se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 12 al 17, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cuando los mid-tribulacionistas citan este pasaje bíblico, lo entienden como si la iglesia estuviera siendo perseguida por el anticristo. Sin embargo, debemos entender que en el capítulo 24 de Mateo, a quien se refiere a la gran tribulación, se aplica principalmente a los judíos y no a la iglesia. El segundo pasaje bíblico en el que basan su creencia se encuentra en Apocalipsis 11, versículos 11 y 12, que habla de los dos testigos. Leámoslo. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Este capítulo 11 de Apocalipsis habla de los dos testigos que aparecen durante la primera mitad de la tribulación y profetizan durante 3 años y medio. Después serán asesinados, resucitarán y ascenderán al cielo. Como acabamos de leer sobre los tribulacionistas intermedios, es en este momento que la iglesia será arrebatada. Sin embargo, este pasaje muestra claramente que solo los dos testigos serán arrebatados. La tercera interpretación es la post-tribulacionista. La idea principal de esta perspectiva es que la iglesia de Cristo no será arrebatada antes o durante el periodo de la gran tribulación, sino que soportará todos los sufrimientos predichos en la Biblia durante los 7 años previos al regreso de Jesús y al juicio final. Estos individuos también creen que, por muy difícil que sea, los verdaderos cristianos soportarán todo el dolor durante este tiempo, gracias al poder y la misericordia de Dios. Argumentan que el rapto ocurrirá al final o cerca del final de la gran tribulación, que la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el comienzo del reinado de Cristo. En otras palabras, el arrebatamiento es la segunda venida de Jesús para establecer su reino. Estos eventos sucederán casi simultáneamente. Los post-tribulacionistas creen que la gran tribulación no se trata solamente de la ira de Dios contra los pecadores, sino también de la ira de Satanás contra los santos, que son la iglesia de Cristo.
Leamos un pasaje de Apocalipsis 13, 9 al 10, que a menudo se utiliza como argumento a favor del post-tribulacionismo. La Biblia dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otro argumento de los post-tribulacionistas es que Jesús, cuando habló del fin de los tiempos, dijo que regresaría después de una gran tribulación. Con todas sus profecías, solo se menciona una venida del Señor, y eso ocurre después de la tribulación. Además, la resurrección de los muertos en Apocalipsis 25 se conoce como la primera resurrección. Por tanto, ellos afirman que dado que esta primera resurrección tiene lugar después de la tribulación, la resurrección asociada con el rapto, mencionada en 1 Tesalonicenses 4:16, no puede ocurrir hasta entonces. Entonces, para concluir, si has estado esperando escuchar mi opinión sobre el arrebatamiento de la iglesia, te lo diré. Creo que los cristianos que amamos a Jesús y le servimos de todo corazón, seremos llevados al cielo antes de que el anticristo sea revelado, antes de que comience la gran tribulación. Creo que no pasaremos esos 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, porque la Biblia dice que los que están en Cristo no están bajo condenación y que nunca experimentaremos la ira de Dios, sino que estaremos en gloria con nuestro Señor y Salvador, quien dio su propia vida en la cruz para liberarnos y salvarnos. Pero respeto los otros dos puntos de vista y creo que el enfoque de un cristiano debe de ser predicar el evangelio, preocuparse por su propia salvación y no involucrarse en disputas ni crear divisiones. La Biblia dice que el regreso de Jesús será con poder y gran gloria. Sabemos que durante su primera venida, Jesús vino con humildad, fue rechazado y despreciado por los hombres, pero un día regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día, el mundo entero verá y sabrá quién es realmente Jesús. Amén. Por lo tanto, independientemente de si el arrebatamiento ocurre antes, durante o después de la gran tribulación, siempre debemos estar preparados todos los días hasta el momento en que seremos llevados al cielo, donde viviremos junto al Padre por toda la eternidad. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Y no olvides reaccionar a nuestros videos y dejarnos tus comentarios. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.